Aquí te voy a presentar. Aquí está, ven mi pantalla. Bueno. Ok, hola, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a empezar con el seminario del día de hoy. Tenemos el gusto de tener al doctor David Serrano. Él estudió en la licenciatura en Ingeniería Física Industrial en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. La maestría y el doctorado en Ciencias en Óptica por el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. Estuvo trabajando como investigador postdoctoral en Japón, en la Universidad de Utsunomiya. Actualmente es profesor de la Universidad de Guadalajara. Trabaja como profesor investigador desarrollando instrumentos basados en la polarización de la luz e interferometría dinámica. Ha publicado 22 artículos de investigación, es nivel 1 en el SNI. Y pues adelante. Doctor, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Chiapas, al MSTP, a ti, Jorge, y a los asistentes por darse el tiempo de ver esta plática. Hice una plática acorde a muchachos de licenciatura con un poco de investigación. Bueno, mi nombre es David Serrano. Este es mi correo. Con toda confianza, cualquier duda que tengan, me pueden enviar un correo y yo los oriento en lo que pueda, ¿no? Lo que voy a presentar aquí son mediciones sensibles a una propiedad de la polarización de la luz, que es el retardo, se llama, ¿sí? Y utilizamos dos polarizadores lineales. La dividí en 4 partes. Bueno, al último hay una quinta parte. La primera es la introducción, la segunda es el sistema, que es rotamos dos polarizadores lineales. Hablo del algoritmo que utilizamos de modulación, el experimento, unos resultados preliminares que llevamos al momento y conclusiones, ¿no? Bueno, Jorge ya dio mi breve biografía, se las comento más rápido. En el 2008 salí de Ingeniería Física Industrial. En el 2010 salí de la maestría en Ciencias en Óptica. 2014 del doctorado. En el 2013, antes de acabar, es cuando fui a la Universidad de Utsunomiya. Tienen un centro en óptica, se llama Center for Optical Research and Education, o CORE. Justito de acabar el doctorado es cuando empecé a trabajar ahí también, ¿no? Que es una estancia postdoctoral. Y ya después fue cuando llegué aquí a Guadalajara, ¿no? Bueno, vamos a hablar propiedades de la luz para dar una breve introducción, que es una de las propiedades de la luz, como la intensidad. Por ejemplo, si tienes una luz muy brillante o muy oscura, pues tú lo puedes caracterizar, ¿no? Y puedes hacer sistemas basados en eso. También puedes hacer sistemas basados en la longitud de onda. Si hablamos del rango visible, que es lo que nosotros podemos ver, pues nosotros podemos ver colores, ya sea un color rojo, amarillo, verde, azul, violeta. Y cada uno tiene un valor de longitud de onda, un valor numérico, ¿no? Pero también te puedes mover a otras longitudes de onda como infrarrojo, microondas, ultravioleta, rayos X. Y tú podrías hacer instrumentos combinando ambos. Otra propiedad de la luz es la coherencia. La coherencia lo que nos dice es que si tú tienes un haz de luz, ¿qué tan sincronizada está esa emisión de luz? Por ejemplo, luz blanca se caracteriza por tener varias longitudes de onda. En fase, o su generación no viene sincronizada de esa luz. Por ejemplo, un diodo láser, un apuntador, se caracteriza por tener una sincronización en esa emisión. O sea, sigue siendo una longitud de onda, pero se dice que ya es coherente, ¿no? Y tú puedes utilizar esa propiedad, ya sea de coherencia parcial o total, o parcial o no coherente, para hacer sistemas de medición, combinando propiedades ya sea de longitud de onda o de intensidad, ¿no? Bueno, otra propiedad de la luz, que es con la que yo trabajo, es la polarización. La polarización lo que toma en cuenta es las variaciones del campo eléctrico que tiene un haz de luz, ya sea en su eje horizontal contra su eje vertical de polarización, ¿no? Tú puedes tener un haz de luz, vamos a ver, donde sus campos eléctricos varían en el tiempo,
y que se encuentren en fase. Por ejemplo, aquí, esos campos eléctricos varían, el campo en X y en Y varían con, digamos, a la misma proporción, y como resultado tú tendrías una luz polarizada a 45 grados, linealmente polarizada. Se dice aquí, ves variaciones del campo eléctrico. Lo que tú captas son intensidad, pero en términos de teoría electromagnética o de ondas electromagnéticas o de luz, ves los cambios del campo eléctrico. Si hay un desfase entre estas dos componentes, por ejemplo aquí en un cuarto de ciclo, esas variaciones del campo eléctrico X y Y van a hacer que tú tengas otro tipo de polarización de la luz. En este caso va a ser circularmente polarizada. Aquí puede ser derecha o izquierda, dependiendo del observador, pero tiene una orientación, ¿no? Entonces yo me dedico mucho a hacer sistemas basados en estas propiedades que tengan, ya sea cuando inciden la muestra y salen, que cambien esta polarización de la luz, o la luz que se viene reflejada por ella, ¿no? Tú puedes tener diversos estados de polarización. Puedes tener los estados de polarización lineal, como el primero que vimos, que sería este de aquí, donde el campo eléctrico resultante de la suma de la componente X y Y te da una polarización lineal a 45 grados. Puede estar a menos 45 también, ¿no? Puedes tener circular derecha o circular izquierda. Puedes tener elíptica, ¿no? Y aquí ya tomas un concepto que se llama elipticidad. Pero este es un haz de luz, ¿no? Una forma de polarizar la luz muy conocida, comúnmente utilizada, es un polarizador lineal. Puede ser una mica, usualmente algunos lentes ya lo traen para quitar reflexiones de la luz, ¿sí? Aparte de reducir intensidad, quitan reflexiones que tú no quieres que vienen del ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero una forma de polarizarlo es con este polarizador lineal. Tú tienes luz no polarizada, por ejemplo, viniendo de este lado, y al pasar después del polarizador, esta se va a polarizar. Si tú rotas mecánicamente ese polarizador, tú rotas el estado de polarización. Por ejemplo, este es horizontal y este es vertical. Lo único que tienes que hacer es rotar el polarizador mecánicamente 90 grados, ¿no? Otra forma, otra propiedad de la luz es el retardo, el que les había comentado que existía entre los dos campos. Tú puedes hacer sistemas basados en ese retardo. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo? Pues tú tienes una luz polarizada, digamos 45 grados. Pasa un material transparente y un acrílico, por ejemplo, va a agregar un retardo y eso va a cambiar un poco la propiedad de la luz, la intensidad que tú veas. Un efecto muy conocido es la fotoelasticidad. Lo que hacen aquí es que utilizan dos polarizadores cruzados, uno a 0 y otro a 90 grados, y en medio metes por ejemplo, esta regla, ¿no? Atrás tú utilizas una fuente blanca. Lo que está pasando aquí es que cada longitud de onda se retarda de manera diferente y eso tú lo ves como colores. Un efecto muy conocido, fotoelasticidad, ¿no? Otra forma de polarizar la luz es con reflexión. Y este es muy interesante porque se dice que es naturalmente polarizada. Suponiendo que viene luz del sol, vamos a decir, luz natural, ¿no? Y al reflejarse por un material, se va a polarizar. Primero se va a obtener parcialmente polarizada, pero en cierto ángulo va a llegar que se va a polarizar de una mejor manera, ¿sí? O va a tener un grado de polarización mayor. La luz que se refracta, o la que sigue, pues ya no tiene esa componente, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una propiedad ya sea para ver la luz transmitida o la luz reflejada, pero mientras tengas una incidencia no oblicua, ¿no? Usualmente, ¿qué hago yo? Pues quiero ver esta luz, la reflejada, ¿no? Esta compañía Lucid Vision Labs, ya son aplicaciones industriales y todo que han utilizado, ven una propiedad de estrés de materiales y le asocian colores al ver el cambio de la orientación de la luz linealmente polarizada, o también para inspección, para mejorar el contraste en imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos tornillos, se ven oscuros, una imagen que no es a color, una imagen en blanco y negro. Cuando tú utilizas propiedades de polarización,
pues tú podrías ver mejor cada uno de estos componentes que tenemos aquí, que serían los tornillos, ¿no? También lo utilizo mucho para ver defectos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una mica de un iPhone, donde es transparente, pero cuando usas luz polarizada, pues ya ves aquí un scratch, ¿no? En sensado remoto se utiliza mucho para detección de objetos. Por ejemplo, aquí es el mar, ¿no? Entonces, ves la luz que se refleja del mar, viene del agua, contra la luz reflejada que viene aquí, que son unas boyas, ¿no? Y por propiedades de polarización, tú puedes detectar esto más fácil, ¿no? Otras aplicaciones biológicas también de la polarización, hay un microscopio que se utiliza mucho. Entonces, lo utilizan mucho los biólogos para tener muestras que no tienen colorantes, o sea, muestras naturales, las ponen ahí, y con propiedades de la luz empiezan a ver cambios entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí que ven un cartílago, ¿no? Empiezan a ver micropropiedades de ella, ¿no? Aquí ellos lo que es visualmente colores y todo, ¿no? Estos colores se hacen por una propiedad como la de fotoelasticidad, pero aquí son más naturales, ¿no? Aquí son fibrocélulas musculares estriadas, ¿no? Lo que tienen aquí es que meten componentes en el microscopio ya profesional y todo, ¿eh? O sea, no es hechizo, ¿no? Pero utilizan analizadores, placas de retardo, polarizadores, cuidan mucho la longitud de onda, cuidan mucho que la imagen no se deforme y todo. Son microscopios comunes en biología, ¿no? Otro tipo de microscopio es el de interferencia diferencial por contraste, donde también ven, aquí combinan interferencia con polarización de la luz, ¿no? Y ven este tipo de imágenes, aquí ven crecimiento de células, ¿no? ¿Y qué utilizan? Prismas dependientes de la polarización de la luz, ¿sí? Bueno. Vamos a ver lo que queremos hacer nosotros, lo que vengo a presentarles ahorita, ¿no? Nosotros queremos hacer un sistema de medición sensible a la polarización de la luz, pero específicamente al retardo en fase, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Para que tú una muestra que haga un retardo de fase, por ejemplo, la regla, tienes que tener tres propiedades. La primera es el retardo en fase total, la propiedad que es circular y la propiedad que es lineal, y el eje de orientación. Esas propiedades son las que necesitamos saber. Si tú quieres caracterizar una muestra, solamente que sea en retardo de fase dependiente de polarización, ¿eh? Es muy importante, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros lo que queremos es determinar estas propiedades de la muestra, propiedades ópticas, tomando en cuenta la variación de la luz que se transmite o se refleja de la muestra, ¿no? Eso controlando el haz incidente y la polarización del haz incidente contra lo que detectamos, ¿no? Existen varios tipos, ya sea utilizando moduladores electrónicos de fase, celdas de cristal líquido, o rotando componentes, que en este caso es lo que estamos haciendo nosotros, rotando polarizadores, ¿sí? Cuando tú haces este tipo de sistemas se llaman polarímetros, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, diseñando polarímetros. La teoría que nos dice cómo se va a comportar la luz polarizada, se puede utilizar las matrices de Müller, se llaman. Aquí, una matriz de Müller representa objetos. Puede ser la muestra, puede ser el polarizador rotando, por ejemplo, ¿sí? Un vector, una operación matricial representa un haz de luz, por ejemplo, el láser llegando hacia la muestra, el láser detectado por la cámara, ¿no? ¿Sí? Entonces operamos de esa forma matricial. La matriz de Müller, para caracterizar un objeto en su término de polarización, es una matriz de 4x4. ¿Sí? Son coeficientes reales. Y tú puedes
descomponer la matriz para conocer propiedades de la muestra que me diste. Por ejemplo, de atenuación, nos dice la propiedad que tiene la muestra para atenuar la luz, ¿sí? Dependiente de polarización, ¿eh? Y esa tú la puedes caracterizar con propiedades de atenuación total, de atenuación lineal con su eje de orientación y su de atenuación circular. Las propiedades que les decía. Otra propiedad de las muestras puede ser la polarizancia o despolarización, que es la propiedad de la muestra para polarizar la luz o quitarle grado de polarización a la luz, ¿no? Y también la puedes caracterizar con 4 métricas, ¿no? Y el retardo igual, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a hacer un sistema que caracteriza esta submatriz de 3×3, o es sensible a esto, ¿no? Nuestro sistema tiene que tener mejor respuesta en estos submatriz de aquí, ¿no? Y eso es lo que nos estamos dedicando en este trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué queremos obtener? Como les había dicho, la retardancia total, la diferencia que hay entre retardancia lineal y circular y el eje de orientación. Eso es lo que queremos medir nosotros, ¿no? Siguiendo con propiedades de la matriz de Müller, pues necesitamos la matriz teórica de un polarizador lineal orientado. La muestra la vamos a caracterizar como un retardador elíptico que tiene propiedades, tiene 3 ángulos de propiedad. Este ángulo θ nos dice la orientación, delta nos dice el retardo total y phi nos dice una propiedad de elipticidad, que la elipticidad nos puede decir entre circular o lineal, ¿sí? Bueno, ¿qué sistema utilizamos? En este caso, utilizamos un láser helio-neón que trabaja a esta longitud de onda, es un láser rojo. Utilizamos un filtro espacial y un expansor de luz, de tal manera que tenemos un haz colimado de 25 milímetros. Pasa por nuestro primer polarizador, que es nuestra referencia, un polarizador lineal a 0 grados. Después pasa por un polarizador que se encuentra en una montura de rotación, donde teóricamente tenemos la rotación θ y un ángulo inicial. Después va a pasar por nuestra muestra, que es de transmisión, un retardador elíptico que tiene 3 ángulos, que son los que nos va a ayudar a caracterizar la muestra. Después pasa, esta luz que pasó a través de la muestra, va a pasar por otro polarizador rotado, que va a rotar 4 veces este polarizador que rota de aquí. Y ya después utilizamos una cámara, ¿no? ¿Sí? Para ver una imagen, para caracterizar espacialmente la muestra, ¿no? Básicamente funciona así. Tenemos nuestra referencia, que es un polarizador, y tenemos 2 polarizadores que van a rotar. Uno rota ángulo θ, mientras el otro rota 4 veces ese ángulo. Quiere decir que si roto este un grado, este va a rotar 4 grados. Y hacemos una rotación completa con respecto a este. La intensidad va a cambiar, la que detecte la cámara, con respecto a la muestra que pongamos. El modelo lo hacemos siguiendo las matrices de Müller y los vectores de Stokes. Tenemos un vector de entrada, que es luz polarizada. Primero es luz no polarizada teóricamente, después se polariza linealmente, pasa por el primer polarizador, el retardador elíptico, que es nuestra muestra, y el último polarizador. Teóricamente obtenemos un vector de Stokes, y este primer elemento del vector de Stokes de salida va a ser nuestra intensidad teórica que tenemos en la cámara, cada uno de los píxeles de la cámara. Teniendo esta intensidad teórica dependiente de la rotación de los polarizadores y de las propiedades de la muestra, aparte de los ángulos iniciales de los polarizadores, pues llegamos a esta ecuación de intensidad. Aquí se ve muy extensa y todo, pero en realidad podemos sacar varias propiedades. Miren. La primera son los ángulos iniciales, epsilon 1 y epsilon 2, que serían estos de aquí, epsilon 1, epsilon 2. La segunda serían los parámetros F, G, D, E, que vienen dados de la matriz de Müller del retardador elíptico. Este que tenemos aquí, miren. Este de aquí. Esos parámetros D, E, F, G, a su vez dependen de los 3 ángulos que necesitamos. La muestra, ¿sí? Y el otro es la rotación de los polarizadores. Aquí hay una característica muy
muy importante. Esta intensidad va a tener, se dice, armónicos, dependientes de la orientación de los polarizadores. Por ejemplo, este armónico que va a seno de 2 teta, este armónico que va a coseno de 2 teta, este armónico que va a coseno 4 teta, 6 teta, 8 teta, 10 teta, 12 teta. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues este modelo, esta intensidad detectada, pues utilizamos un concepto muy fundamental que es series de Fourier o transformada de Fourier también. Pero lo que vamos a hacer es series de Fourier. Esta intensidad la vamos a modelar como una serie de Fourier con armónicos, con 6 armónicos. ¿Sí? Vamos a tener un DC, un coeficiente asociado al coseno, otro coeficiente asociado al seno. Esto los podemos obtener con la transformada de Fourier. Y lo que hacemos es, con nuestro modelo teórico, pues asociar los 3 ángulos de la muestra, por ejemplo, teta S, delta S, phi S, con los coeficientes de la serie de Fourier. Por ejemplo, aquí tangente de 4 teta S va a ser igual a este coeficiente, el décimo de A, por el seno de la suma de los 2 ángulos epsilon 1 y epsilon 2, más el valor del coeficiente B10, que sería este de aquí, por el coseno de la suma de los 2 ángulos, entre esta resta de aquí. Y así, hacemos estas relaciones. Teóricamente nos va a dar estos ángulos que nos caracterizan la muestra. ¿Sí? Bueno, nuestra implementación fue con un láser helio-neón, trabaja en esta longitud de onda, tenemos una cámara de 8 bits y tiene esta resolución, 2048 por 1088. Tenemos una montura de rotación donde cada revolución, cada vuelta, va a corresponder a este número de pasos. Tenemos un sistema imagen tal que pueda resolver 14.25 ciclos por milímetro. Es una métrica que se utiliza mucho para cuando tienes sistema de imagen, ¿no? Físicamente, ¿qué es esto? Bueno, utilizas un patrón de resolución, empiezas a ver grupos y elementos. Este es lo que más que podemos resolver nosotros en nuestro sistema de imagen. Se dice que es el grupo 3, elemento 4, donde cada ancho que tiene esta barrita es de 35.08 micras. Entonces, cada punto que estamos detectando nos dice que podemos resolver a este rango, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Miren, nosotros, la primera es aire, ¿no? Primero, para caracterizar nuestro sistema, tenemos aire, tenemos los polarizadores orientados a 0 grados, lo mejor que podamos tenerlos a 0 grados, porque hay variaciones espaciales aquí por el haz que se expandió, que pasan por imperfecciones de los polarizadores. Por eso tenemos una imagen aquí, ¿no? Conforme vamos rotando el ángulo teta, el otro 4 teta, y detectamos una imagen, va a cambiar nuestra intensidad de esta manera. Miren, si vemos aquí, vemos cómo se aclara, se oscurece, se aclara, se vuelve más intenso, y así. Esta es nuestra intensidad experimental que vamos a asociar a nuestro modelo teórico que les mostré anteriormente. Este es el píxel central. Cuando utilizamos transformada de Fourier, podemos obtener los coeficientes AK y BK. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 4, el B2, el B4, el B6, el B8, el B10. Aquí tenemos el A2, A4, A6, A8 y A10. ¿Sí? Entonces, combinando estos coeficientes, aquí es en un píxel, ¿eh? En toda la imagen podemos caracterizar la muestra. Este es con aire. Y después tenemos una muestra. Acuérdense que queremos medir retardo. En este caso tenemos un portaobjetos. Un portaobjetos que es de vidrio. Idealmente los portaobjetos no tienen propiedades de polarización. El vidrio no tiene propiedades de polarización. Sobre él colocamos cinta scotch. Cuidadosamente colocada. La cinta scotch es un ejemplo característico de un retardador lineal. Pero si tú empiezas a poner varias capas de cinta scotch, pues ya no se vuelve lineal, empieza a ser un retardador elíptico, ¿no? Entonces tenemos el glass slide, tenemos una capa de cinta,
otra capa de cinta, otra capa de cinta, hasta llegar a 4 capas. Espacialmente varía de esta manera. Esta imagen, esta parte, esta porción que es la región 1 corresponde al aire. Esta región 2 corresponde al vidrio. Esta región 3 corresponde a una capa de cinta scotch. Esta región 4 a 2 capas. Esta región 5 a 3 capas. Y esta región 6 a 4 capas. Y ya esto es error que se tiene ahí. Pero nosotros queremos ver la diferencia que hay entre capas, ¿no? Y corroborar que no hubiera cambio entre el aire y el vidrio, ¿no? Porque no tienen propiedad, no deben de tener propiedades de polarización, ¿no? ¿Cómo va a variar nuestra intensidad? Acuérdense que cuando hay aire, pues tiene máximos y mínimos de intensidad, intermedios, ¿no? Pero ahora, conforme va pasando por la muestra, pues estas variaciones van cambiando. Por ejemplo, aquí hay partes donde hay diferentes intensidades cuando hay máximos y mínimos en el aire, ¿no? Esas variaciones de intensidad píxel a píxel las asociamos a nuestro modelo que les mostré anteriormente, utilizando transforma de Fourier, aproximaciones de serie de Fourier. Con los coeficientes obtenemos los 3 ángulos que necesitamos. Esto es lo que obtenemos aquí. Miren, utilizando las dos mediciones, el aire y la muestra, con el aire obtenemos epsilon 1, epsilon 2, que son los ángulos iniciales del polarizador. Aquí intencionalmente tenemos una variación porque nuestro modelo los mide, ¿no? Entonces necesitamos corroborar que funciona. Pero bueno, verde significa 0 grados de ángulo inicial. Y aquí que está como azulito, está como en menos 20, ¿no? Tiene una distribución, sacamos histogramas, no los voy a mostrar ahorita, pero bueno. Aquí tenemos dos parámetros, epsilon 1 y epsilon 2. Y aparte, ya de la muestra, tenemos el ángulo delta, que es retardo total. Como vemos que no hay muchas variaciones. Se puede decir que no hay variación entre región 1 y región 2, que es aire y vidrio. Y hay variación en cada una de las capas de la cinta scotch. Este es retardo total. Este es eje de orientación del retardo lineal. Como no hay propiedades de polarización, empieza a volverse aleatorio, ¿no? Pero cuando hay propiedades de retardo, pues ya empieza a fijarse un eje específico. Conforme vamos cambiando de layer, de parte de cinta, de región, pues va cambiando la elipticidad. Y aquí está. Esta es una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas. Entonces, esto fue lo que obtenemos. Los 2 ángulos iniciales cuando medimos con aire y los 3 ángulos que caracterizan la muestra que hicimos nosotros. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Pues ya desarrollamos este polarímetro, nos enfocamos en los retardos de polarización en muestras transparentes, o sea, por transmisión. Hicimos un algoritmo de demodulación donde tomamos en cuenta los cambios de intensidad y pudimos implementarlo experimentalmente, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Me gustaría escuchar a los alumnos o un colega, un futuro colega que esté aquí. Tenía preparado también los proyectos modulares. No sé, Jorge, si está pertinente que hagamos una breve pausa aquí para escuchar preguntas sobre lo anterior. Sí, como tú gustes. Si quieres, pasamos a las preguntas ahorita. Si alguien tiene preguntas, adelante. En el chat no lo estoy viendo. Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, con toda confianza me envían un correo, ¿no? Igual les quería mostrar unos proyectos que nosotros desarrollamos aquí conmigo y unos colegas en licenciatura, porque me dijeron que había varios alumnos de licenciatura. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, pónganla en el chat, mándensela a Jorge, me la mandan a mí, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? ¿Seguimos? Sí, adelante. Bueno, muy bien. Lo que usamos mucho aquí en el CUSEI para que se gradúen, o un requisito de la graduación, nosotros tenemos una ingeniería en fotónica, en óptica.
reciente creación, ya salieron 2 generaciones, creo. Bueno, ya no es tan reciente, ya tiene como unos 5 años, 6 años. Pero es en óptica. Entonces yo soporto mucho eso dando unas materias de nivel intermedio y ofreciendo proyectos a los alumnos, ¿no? Entonces, un proyecto que hemos estado haciendo es detectar la luz en luz naturalmente polarizada. Para eso hicimos unos pequeños sistemas utilizando Raspberry, celdas de cristal líquido que encontramos en unos sistemas económicos, ¿sí? La idea aquí es que si tú tienes una escena, por ejemplo, aquí hay un tanque, ¿no? En un bosque. Tú tienes tu sistema que está basado en una celda de cristal líquido, un polarizador, una cámara, y este se conecta a la computadora, ¿no? Sistema económico, ¿no? Eso es lo que estamos apuntando nosotros, ¿no? En este caso utilizamos una Raspberry Pi, la celda de cristal líquido, y esta es la primera versión. Estos son unos primeros resultados que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos la celda, ¿no? Aquí tenemos 5 polarizadores lineales. Este es lo que ve la Raspberry Pi. No sé si lo han utilizado los alumnos, pero lo conectas es una computadora, una pequeña computadora, y tú puedes conectar un monitor, un teclado y todo, ¿no? A ver, aquí está. Y tiene una cámara, la Raspberry Pi, y vamos viendo, aplicándole voltaje a la celda, y va cambiando estas intensidades. Miren, por ejemplo, aquí. Y ahí se le va asociando un pequeño modelo teórico basado en lo que les comenté anteriormente, ¿no? Seguimos trabajando con este proyecto, metiéndole un poco de diseño 3D, impresión 3D. Estos son los últimos resultados que tenemos. Aquí tenemos 2 monitores, aquí tenemos luz reflejada que viene del ambiente, y veamos cómo cambia esta intensidad. Esta de aquí. ¿Sí ven cómo va cambiando? Nos interesa mucho ver esa luz naturalmente polarizada, porque esta luz del monitor pues ya viene polarizada por la propia característica del monitor, pero la de que viene de reflexión es la que queremos detectar con estos sistemas, ¿eh? Igual asociamos un modelo teórico, utilizamos transformada de Fourier, vemos parámetros de amplitud y fase de la señal compleja que obtenemos, pero ya podemos ver variaciones de la luz naturalmente polarizada, lo que les estaba comentando ahorita. Este es un proyecto. Otro proyecto que tenía otra alumna es que ella es de cómputo, bueno, era de cómputo y ya se graduó. Y ella decía, bueno, no tenemos que estar conectados directo a la computadora. ¿Por qué no? Hacemos varios equipos que se conecten a través de la nube, en este caso la IBM Cloud. Y después ya tú lo ves en tu computadora. Ese es otro proyecto que estamos trabajando. Y otro proyecto es que no utilicemos el de cristal líquido, sino utilicemos engranes para rotar polarizadores. En este caso los diseñamos con 3D y todo, ¿no? Motorcitos, a pasos, fuente láser, detectores. El Arduino ya tiene varios módulos de eso, ¿eh? ¿Y qué más? El otro, este es más de biomédica. Aquí hicimos un sensor de saturación de oxígeno. Y pues igual utilizando, en este caso utilizamos Arduino y sensores de oxigenación, ¿no? Y sería todo. Hasta ahorita tengo estos proyectitos, hay más, pero no alcancé a juntar toda la información. Es todo lo que tengo. Si con toda confianza, cualquier duda que tengan del proyecto anterior o de cada uno de estos proyectos, me pueden contactar. Nosotros tenemos aquí, hay una maestría y doctorado en ingeniería en electrónica y computación, donde tiene una línea de óptica, donde trabajamos nosotros. Y en un futuro va a haber una maestría en óptica también, ¿no? Esperemos que a mediados del año. Te cedo la palabra, Jorge. Sí, gracias, David. Pues pasamos a dudas, preguntas, comentarios que tengan hacia David y el tema. Lo pueden hacer en el chat o pueden activar su micrófono, chicos. Si no, Demetrio, yo tengo una pregunta. Claro, Jorge, dime. El desfasamiento de la polarización
Depende también de qué tan rápido rotes, más bien la detección del desfasamiento depende también de qué tan rápido rotes tus polarizadores. Eh, si estuviéramos en longitudes de onda como radiofrecuencia, ahí sí tendrías que tener un poco cuidado con eso, ¿no? Porque la longitud de onda es muy grande, ¿no? Entonces, pero en este caso, como estamos en el rango visible, se dice que pues es muy rápido los ciclos, tan rápido que el detector lo que hace promedia eso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si viene lineal, pues tú, a lo mejor puede venir elíptico, ¿no? Pero va a tener una orientación característica, ¿no? Al momento trabajamos con luz polarizada. Cuando utilizamos el láser y el neón, ya se fija la polarización, ¿no? Y en el rango visible, ¿no? Pero si estuviéramos en longitudes así más mayor periodo, ahí sí tendrías que tener cuidado. De hecho, tendrías que tener un tiempo de exposición alto para que puedas acumular toda esa información y decir, bueno, este tren de luz que llegó tiene esta polarización, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves, Jorge? Es que hay algo que no entiendo bien. ¿Por qué? Sí, por qué no tienen una dependencia de la velocidad con los polarizadores? Sí, porque, mira, ya sé. Porque, vamos a ver. Por ejemplo, aquí se ve muy, muy lento la transición, ¿no? O sea, sí puedes ver cuando hay máximo y mínimo, ¿no? Sí, Pero cuando trabajas en rango visible, pues esto es muy, muy rápido, ¿no? Tú no alcanzas a detectar un máximo mínimo en tu fotodetector, ¿sí? ok, Tú ves pues luz, intensidad, ¿no? Sí. ya. No, es muy rápido, o sea, no tengo Ah, ahorita el ok. dato de cuánto es este ciclo de entre máximo y mínimo. Sí ocurre, ¿no? Sí, Pero no, tú pues ves, depende de la velocidad de la luz. ándale, exactamente. Pero lo que tú ves es un acumulado de estos, tú ves una línea horizontal. Ni vas a ver la línea horizontal, tú ves pura intensidad. Pero cuando tú colocas el polarizador orientado, por ejemplo, aquí, en esta misma orientación, pues tú ves luz intensa, ¿no? Pero cuando rotas el polarizador, pues ahora está interaccionando con ese campo eléctrico que es preferente, ¿no? Y lo hace luz menos intensa o la bloquea, ¿no? Ujú. Pero tú ves un acumulado de eso, ¿no? En el rango visible, ¿eh? Sé que en terahertz podrías tener ahí, ¿cómo lo resuelven? Pues captan más luz, ¿no? O sea, captan promedio de todo eso, ¿no? ¿Sí, Jorge? Sí, ok. Y Que de hecho, entonces dime, dime, dime. a longitudes de onda mucho más grandes, tienes que girar el polarizador más rápido, Más lento. más Aquí lento. ya sería, eh, ¿cómo se llama? Tendrías que decir, ok, yo tengo la luz, no sé, luz naturalmente, así vertical, ¿no? Y yo tengo Ujú. que detectar esta luz vertical, ¿no? Cuando yo roto los polarizadores, no sé, a 45, cuando la orientación, vamos a decir una orientación característica a 45 grados, yo tengo que saber que esa intensidad que detecto corresponde a luz a 45 grados, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces sí es como que tener mucho cuidado ahí ya se tiene que sincronizar esa rotación con la adquisición de la luz que tienes. En este caso usamos una cámara, ¿no? Pero si quisieras hacerlo más rápido, fotodetectores, pero te hablo muy rápido, ¿no? ¿Sí? Ujú. Para que tú disiernas, que tú no puedas tener pues esas variaciones de máximo y mínimo asociados a la luz, ¿no? No tanto a la polarización, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Sí? Aquí vemos promedios de eso, ¿no? Hay una forma de que ustedes sepan cómo venía la luz no polarizada sin rotar los polarizadores. La luz no polarizada.
Bueno, déjame te pongo un poquito en contexto. Sí, sí, sí. En cosmología, uno recibe luz de los fotones de la radiación cósmica de fondo. Ok. Esos fotones están polarizados y están asociados a ondas gravitacionales primigenias. Pero bueno, el punto es que la luz viene polarizada, Ok. pero ya está polarizada, Sí, ¿no? sí. La que detectan, ¿no? Sí. Ajá, se detecta ya polarizada. Ok. Entonces, la pregunta sería, ah, Que luego ¿cómo podrías detectar un desfasamiento de fase de esa luz polarizada? Sí, sí, sí. Sí, fíjate, es muy interesante porque podrías hacer un método de detección donde tú dijeras, esta es mi fuente, ¿no? No sé qué son las fuentes ahí en cosmología, ¿qué serían estrellas? No, no, son simplemente fotones que vienen por Pero todos vienen lados. emitidos de algún punto en particular o no les interesa esa parte de ustedes. No, es que es una radiación homogénea, entonces viene de todos los puntos del espacio. Oye, qué interesante. Es que como yo tengo en la cabeza los sistemas que hago, sé dónde está la fuente y yo modulo Ujú, la polarización de esa fuente. Ahora sí, paso muestra y detecto, ¿no? A lo ujú. mejor ahí podrían hacer algo como... Sí está interesante, fíjate, ahí sí no sabría... Me imagino que sería algo como cómo se propagó la luz ya en tratamientos teóricos y pues detectar puntos, regiones donde ustedes digan, bueno, de aquí yo puedo medir ese cambio. No sé en qué dimensiones de espacio lo utilizan ustedes, fíjate. ¿Qué, qué regiones ven ustedes? ¿Aquí en Vía Láctea o más planetas? Este, no, usualmente no vemos Vía Láctea, de hecho intentamos quitarla siempre. Pero digamos, cada punto en el espacio tú la puedes observar y te puedes enfocar en un punto en el espacio e intentar medir la polarización ahí. Por ejemplo, hay detectores, bueno, observadores en el Polo Sur que solamente observan el Polo Sur. Ok, ok. Este, Sí, está muy interesante, fíjate, puedes hacer modelos teóricos en regiones, porque usualmente cuando detectas, cuando son esos tipos muy lejanos, ves bloques y dices, bueno, la luz en este bloque cambió de tal manera, ¿no? En este bloque cambió de tal manera, ¿no? Pero ahí es, pues ya desarrollar esos sistemas, ¿no? No sé ni en qué longitud de onda los manejen, fíjate. radio, por eso te preguntaba en En longitudes de radio. onda Sí, grandes. sí, sí, fíjate, hasta hay unos detectores muy sensibles basados en interferencia. Entonces, ahí sería ver. Estaba interesante. No, desconozco, fíjate, hasta dónde puede llegar. Hasta ahorita que me dices, entiendo que se pueden utilizar ahí estos modelos, ¿eh? Es, Mm. es interesante. Igual A ver si te mando luego. un correo a ver qué tratamientos hacen, ¿no? Sí, sí, porque sí estaría interesante explotarle por ahí, tal vez algo. Yo sé que en el clima utilizan mucho para las diferencias entre horizontal y vertical, de la polarización horizontal y vertical para asociar a la humedad de las nubes, para ver el clima, ¿no? O sea, dónde va a llover, dónde hay nieve, dónde hay posible nieve o contaminación. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, muy interesante. Ok. Pues, ¿alguien más? Creo que, bueno, si después les llega una duda, con toda confianza, les dejo mi correo otra vez. Está muy bien. ¿Sabes qué? También se me olvidó comentar. Hay un ¿Qué? programa que se llama el programa Delfín, que es un verano de la ciencia. Y vienen Mm, los alumnos y les apoyan, ¿eh? El programa Delfín se llama. También si les interesa, pueden venir, ¿no? Vienen en verano un mes, 2 meses y hacen experimentos. Este es mi correo. bueno, pues muchísimas gracias, David. Fue un gusto tenerte y pues seguimos en contacto, ¿no? Sí, 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 mándame las invitaciones para ir viendo sus seminarios también se me hizo interesante la información que me enviaste.
Sí, sí, claro. Y también te voy a hacer llegar tu diploma de participación. Ah, gracias, gracias. Bueno, Bueno, pues entonces con esto ya damos por concluido el seminario del día de hoy y pues nos veríamos la siguiente semana.